Bueno, vamos a ver lo que les quería mostrar acerca de... Vamos a ver si está bueno, porque si no lo saco, pero parece que está bueno. Este videito que habla acerca de cuáles son las leyes en la guerra y qué se prohíbe. Hace poco publiqué un video sobre la controversia en que las escopetas se vieron envueltas durante la Primera Guerra Mundial, pues el gobierno alemán buscó prohibirlas, con base en las leyes internacionales de la guerra, debido a que supuestamente causaban sufrimiento innecesario. La interrogante general que invadió la sección de comentarios de aquel video fue: ¿por qué una guerra habría de tener reglas? ¿No se supone que en la guerra todo se vale? ¿No es ridículo que alguien quiera regular la violencia con la que unos seres humanos acaban con otros? ¿Quién castigaría a un país que no siguiera estas supuestas leyes? Después de todo, el fin definitivo de cualquier conflicto armado es acabar con el enemigo, y para lograrlo, no importa qué herramientas se utilicen, pues un soldado abatido por un francotirador, al final está igual de muerto que uno caído por un arma química, ¿no es cierto? Bueno, pero lo primero que se trata... Momo, ¿qué cámara estás usando? Una Sony A7 IV. Es de evitar el sufrimiento, dolor o generarle a la persona una enfermedad que lo mate en el tiempo. Bueno, estas son las complejas, pero muy válidas preguntas que responderemos en el video de hoy, mientras te explico cuáles son las leyes de la guerra, con qué propósito existen y qué le sucede a quienes no las respetan. Mi nombre es Carlos y estás en la armería. Comenzamos. Bien, para comenzar, debemos aclarar que las bases de la ley humanitaria internacional, como se le conoce formalmente a las leyes de la guerra, fueron formuladas originalmente hace más de 100 años, durante la primera Convención de Ginebra en 1864, seguida por las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y finalmente por las de Ginebra en 1929 y 1949. Sin embargo, lo básico que debes saber es que todos los acuerdos alcanzados en dichos eventos tienen como premisa el hecho de que, en teoría, las minas antipersonales, los lanzallamas, las armas químicas. Piensen que en la Primera Guerra se usaba gas mostaza, el napalm, bueno, cierto tipo de balas. Claro, se le dice mina antipersonal, amigos, porque justamente no va dirigida a una persona, sino que es a lo que agarra. Y lo que querían generar en realidad con la mina antipersonal quizás a veces no es matar, sino lastimar, lesionar al soldado y con eso saturar el sistema médico de campaña. Entonces vos no podías curar a tus soldados porque tenías saturado el sistema médico. Entre eso, bueno, ahora lo vamos a explicar, supongo. Como seres humanos todos deberíamos tener algo de humanidad e idealmente algo de honor, que nos impulsen a cumplir con nuestro deber patriótico, sí, pero sin causarle demasiado dolor a nuestro colega del bando contrario, quien a fin de cuentas es tan humano como lo somos nosotros, y está luchando por una causa que él también considera justa, lo suficiente como para poner su vida en riesgo. Entendido esto, hay que aclarar también que no, el fin definitivo de un conflicto armado no es, o no debería ser, acabar con el enemigo, sino simplemente neutralizar su fuerza de combate para terminar con una invasión, o bien para invadirlo a él e imponer sobre sus territorios nuestra más correcta manera de pensar. Por eso, amigos, muchas veces a los pilotos o a los buques, lo que se hace es inutilizar la herramienta de guerra, el tanque. Si hundían un buque, rescatar a los marinos. No es absurdo, amigos, no es absurdo. Son las leyes de la guerra, son cientos de años que han creado. Aparte hay un respeto entre soldados, hay un respeto entre los soldados porque es su trabajo. Pero no hay cizaña entre ellos. A ver, estás matando a un tipo que no conoces. Estás matando a un tipo que capaz no le importa por qué está peleando, ¿entienden? Sabe que tiene que matar a otro y capaz que no lo conoce. Estás matando a un chico y no sabes quién es. Hitler mandaba niños. No se odian entre ellos. Entonces hay respeto. Entonces si se hundía un buque y lo hundía el mismo buque que lo hundía, levantaba a los que quedaban naufragando y los rescataban. No tenés que tiro un avión y voy y mato al piloto. No, tiro un avión y después si puedo rescatar al piloto, lo tomo prisionero. Pero eso sí. El desafortunado detalle es que esto implica, invariablemente, inutilizar a sus soldados mediante la muerte, la herida, la conversión o la captura, para que no puedan seguir luchando. O dicho en otras palabras, la eliminación de seres humanos en la guerra no es, o no debería ser, el fin propio de esta, sino solo un medio para alcanzar la victoria.
pero limitado siempre a un uso razonable, justificado y humano de la fuerza. Y es así que el objetivo de las leyes de la guerra es precisamente la regulación y supervisión de estos límites. Habiendo ya establecido que la muerte en la guerra no debería ser más que un medio y un efecto colateral de una nación tratando de imponer su ideología sobre otra, o de conseguir una vasta cantidad de territorio y recursos, las leyes de la guerra están formuladas con base en los siguientes 5 principios básicos. Necesidad militar, que en general engloba a los otros 4 principios y está gobernada por diversas restricciones. En concreto, cualquier acción de combate o ataque llevado a cabo por un país en contra de otro debe estar siempre justificado como un acto necesario para contribuir a la derrota del enemigo, y siempre debe estar dirigido contra un objetivo legítimamente militar. Claro. ¿Eso qué significa? Que no pueden tirarle a un hospital de campaña, no pueden tirarle a un civil, no pueden tirarle a vehículos que no sean militares. Por lo tanto, cualquier potencial daño a civiles o su propiedad nunca puede ser el objetivo, principal o secundario, de ningún acto de guerra. Y cualquier daño colateral que sí se llegara a realizar sobre ellos debe estar siempre limitado en toda medida posible y justificado por la ventaja militar obtenida. Distinción. Sí, es cierto. Muchos están poniendo en el chat que se están cometiendo crímenes de guerra ahora. Sí, y los crímenes de guerra después se enjuician, amigos, y tienen otro tipo de sanciones. Sanciones económicas, sanciones políticas. Un principio definido bajo la ley humanitaria internacional que gobierna el uso legal de la fuerza en un conflicto armado, mediante el cual los beligerantes deben siempre distinguir entre combatientes enemigos y civiles. Las leyes modernas de la guerra también prohíben atacar a personal médico, ambulancias o buques hospital que porten una bandera de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del Cristal Rojo o del Maguen David Adom, o cualquier otro emblema que simbolice al movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También se prohíbe disparar a cualquier individuo o vehículo que porte una bandera blanca, pues esto indica un intento de rendición o un deseo de comunicación. En cualquier caso, y recíprocamente, las personas protegidas por estos símbolos deben mantenerse siempre neutrales y nunca involucrarse en actos de guerra. De hecho, apoyar a uno u otro bando en actividades militares, mientras se porta un símbolo protegido, es en sí mismo una violación de las leyes de la guerra, conocida como perfidia, una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe, con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se halle expuesto ante ellos. Si cualquier médico u otro tipo de personal rompe este requerimiento, puede entonces perder su calidad de protegido por la ley bélica y convertirse a sí mismo en un objetivo legal y válido para el enemigo. Proporcionalidad, un principio mediante el cual, como mencionamos en el apartado de necesidad militar, las fuerzas combatientes deben siempre asegurarse de que cualquier daño causado a civiles o a su propiedad no sea excesivo en relación al beneficio militar obtenido durante un ataque contra un objetivo militar legítimo. Sin embargo, ambos bandos beligerantes están restringidos por esta ley de guerra solo hasta el punto en que su cumplimiento no interfiera con el logro de sus metas militares legítimas. Por ejemplo, estos países están obligados a tomar todas las medidas necesarias para evitar dañar a civiles o su propiedad durante un combate, pero no se les considera culpables de un crimen de guerra si alguna de sus armas impacta accidentalmente contra propiedad civil. En contraste, cualquier combatiente que utilice a civiles o su propiedad como escudo o camuflaje, sí estará considerado como un criminal de guerra, por daño deliberado a aquellos que deben ser protegidos. Humanidad. Este principio está basado en las restricciones de las convenciones de La Haya contra el uso de armas, proyectiles o materiales. Vamos a explicar los crímenes de guerra que pasaron en la guerra de Malvinas. La realidad, amigo, que lo más triste de esto es que uno de los crímenes de guerra que cometieron los ingleses, y uno de los pocos, fue el hundimiento del Belgrano. Porque fue fuera del área reconocida como beligerante. Se determinó un cierto radio fuera de las islas donde no se podía, digamos, llevar a cabo ningún acto bélico. Ellos hunden el Belgrano fuera de esa zona de exclusión. Eso fue un crimen de guerra. Lo peor es que los crímenes de guerra lo cometían los jerarcas argentinos contra los soldados argentinos. Cuando un soldado argentino se comía un animal de alguna granja o sacaba comida de algún lado, se lo estaqueaba.
¿Qué significaba? Se lo ataba de pies y manos, se le ponía una lona arriba y se lo dejaba así durante un día o dos. Se los solía dejar sin comer. Había muchas simulaciones de fusilamiento. Se les hacía, maltratos físicos. Después, otra cosa que se hacía y que hubo una historia muy, muy terrible de un oficial argentino, que lo que se hace, que la broma era cuando se armaban los baños de campaña, se hacía la jodita de cuando sale el soldado, lo apuntaban con un arma como si fueran el enemigo. Y un día, un oficial argentino, cuando sale el soldado, se le escapó un tiro y lo mató de un tiro en la cabeza. Un oficial a un soldado argentino. Mucho de esto está en el informe Rattenbach, que es un informe desclasificado, que se desclasificó hace poco, de todas las cosas que pasaban en Malvinas. Eso era lo que... Y lo peor de todo, esto es contado por soldados. Agarren cualquier relato de soldados argentinos que cayeron en manos de los ingleses. Dicen que cuando caían en manos ingleses, lo primero que hacían era atenderlos, les daban de comer, tenían médicos, se podían duchar, o sea, no había maltrato, no había tortura, lo dicen los mismos soldados. Y, por ejemplo, les cuento algo que está en un relato, que lo grabé yo, que esto me lo contó él mismo, lo pueden ver en YouTube, en la entrevista que yo le hago a Luigi Fachin, que fue tripulante de un buque, que tiene que ver con todo esto que estamos viendo ahora, de por qué hay reglas en la guerra. Cuenta en el relato de que por debajo de ellos pasaban submarinos ingleses que los podrían haber torpedeado en cualquier momento, que los radares argentinos eran tan nefastos que no los detectaban, sino que los detectaban de a ratos. Él dice, nosotros los primeros días no dormíamos, era terrible psicológicamente cómo nos arruinaba. ¿Cómo se llama el video? Pongan Momo Malvinas y les va a salir. Y él decía, estabas todo el tiempo pensando que te ibas a morir, que nos iban a torpedear. Y los ingleses, ¿sabés por qué no nos torpedeaban el buque? Porque sabían que este buque no era un buque que presentara una amenaza para ellos. Ellos tenían que tratar de atacar los puntos fuertes que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Atacaron el Belgrano. Este era el buque escolta del buque inglés, del buque del Belgrano, pero no estaba fuertemente armado. Entonces, por ejemplo, los ingleses lo que hacían era sabotear el armamento, ir detrás de los Mirage, que eran lo que los estaba haciendo mierda, etcétera, etcétera. Cuestión que, en Malvinas hubo crimen de guerra. Calculados para causar un nivel de herida o sufrimiento desproporcionado en relación con el beneficio militar de poner fuera de acción a un combatiente enemigo. En otras palabras, y dicho de una manera más sencilla, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma o munición que cause sufrimiento innecesario. Es gracias a este principio que dispositivos como las bombas de racimo, las municiones expansivas como las de punta hueca o blanda, las armas láser diseñadas para causar ceguera permanente, los fragmentos indetectables por rayos X y, por supuesto, las armas químicas y biológicas están prohibidas en la guerra moderna, y cualquier nación que llegara a utilizarlas en combate o proveerlas a otro país envuelto en conflicto armado será considerada culpable de un severo crimen de guerra. Honor, un principio que demanda cierto nivel de justicia y respeto mutuo entre combatientes rivales. Los soldados partícipes de todo conflicto deben aceptar que su derecho a usar armas u otros medios para herirse los unos a los otros no es ilimitado. Deben evitar tomar ventaja de la adherencia del enemigo a las leyes bélicas mediante la falsa acusación de crímenes de guerra cometidos supuestamente por parte del adversario. Y sobre todo, deben reconocer que tanto ellos como sus rivales son miembros de una profesión en común que lucha no por hostilidad personal entre ellos, sino en representación de sus respectivos países. Por ejemplo, las leyes de la guerra moderna prohíben que se ataque a cualquier individuo que ha descendido en paracaídas desde un avión en peligro de estrellarse, sin importar sobre qué territorio se encuentre, y una vez en tierra se le debe otorgar una oportunidad para rendirse, pues ya habrá quedado fuera de combate y no representará mayor amenaza. Sin embargo, esta prohibición no aplica para tropas armadas, fuerzas especiales, comandos, espías, saboteadores, oficiales de enlace, ni agentes de inteligencia que estén siendo desplegados en paracaídas. Las leyes de la guerra aplican no solo para naciones, sino también para individuos, y en particular para los miembros de una fuerza armada. Durante un conflicto, el castigo por violar la ley bélica puede consistir en otra violación de esta, específica, limitada y deliberada, en contra del transgresor inicial. Después del conflicto, aquellos individuos que cometieron crímenes de guerra
o que ordenaron a su gente romper las leyes de la guerra, serán juzgados individualmente en una corte internacional. Así también, todas las naciones firmantes... Por eso acá es importante remarcar el hecho de que algunos se confunden con lo que eran los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Si vos te negabas a pelear en el ejército nazi, generalmente te tomaban a vos de prisionero o te mataban, ¿ok? O sea, si se sabía que vos podías pelear y no peleabas, te agarraba la Gestapo. Entonces, lo que la gente confunde a veces es que los tipos no tenían opción. Tenían que matar al resto. Después sí tenés a los nazis, obviamente, que eran los que mataban, torturaban, hacían todo lo que ya sabemos. Pero a los que se enjuició, y acá es lo importante, que es a los que se enjuició, eran a los que seguían, a los que tomaban decisiones, a los que decían, yo estaba a cargo de un campo de concentración, yo estaba a cargo de un campo de aniquilación, yo estaba a cargo de esta operación, yo dije que se haga esto. También, exactamente, los juicios de Nuremberg, también a soldados que se extralimitaban en sus funciones, que mataban civiles, que robaban a civiles, porque esto hay que decirlo, en la Segunda Guerra Mundial, y lo ilustra muy bien, la serie Band of Brothers, cuando los yanquis llegan a Holanda, creo, o a Bélgica, no sé si ahora estoy dudando, me confundo en partes de la serie, no sé si es cuando entran a Alemania. No, escuchen la parte que les voy a decir. Los soldados entraban a la casa de los civiles y se robaban las cosas de los civiles, y los soldados tienen el correo gratuito. Los soldados podían mandar cartas u objetos a sus casas. Entonces se robaban vajillas, cuadros, se robaban metales y demás, y se los enviaban a su propia casa. Eso es un crimen de guerra. ¿Por qué? Porque le estás robando a civiles. Distinto es que vos te robes el reloj de un soldado, el casco de un soldado, el arma de un soldado, porque eso es motín de guerra, que es diferente. De las convenciones de Ginebra, están obligadas a buscar, juzgar y castigar a cualquier miembro de sus fuerzas que haya cometido u ordenado transgresiones graves a la ley bélica. Los criminales de guerra capturados durante un conflicto pueden perder su calidad de prisioneros de guerra y toda protección asociada, por lo que su interrogación, juicio... La serie que dije la vimos en stream y se llama Band of Brothers. Amigos, ¿qué les pasa? ¿No tienen atención en la casa algunos? ¿No tienen atención en la casa que entran a decir pelotudeces al chat? Amigos, vayan y díganle a su padre, a su madre, no sé, soy un pelotudo, ¿cómo hago para dejar de ser un pelotudo? Entonces ahí va a venir tu mamá, tu papá y te va a decir, bueno, mira, para empezar no entres al chat de gente que está entreteniendo a otras y seas un mogólico. Decís, no, ¿sabes qué? Bueno, y ahí te van a enseñar a cómo no ser un pelotudo. Y está mal que haya dicho mogólico. Es una costumbre de mierda que nos tenemos que sacar. Creo que hacía años que no lo decía. Está mal lo que dije. Pero la gente es pelotuda. Encarcelamiento e incluso ejecución, de acuerdo a la ley doméstica de la nación captora, pueden ser considerados legales, aunque sigue estando prohibido privarlos de sus derechos humanos y de un juicio imparcial y justo. Miren esto es importantísimo y de esto no sé tanto, El uso en la guerra de combatientes miembros de un ejército privado sigue siendo hasta hoy en día un caso especial y bastante borroso en la legislación militar mundial, principalmente porque su uso desvanece la línea entre un legítimo conflicto militar librado por dos o más naciones y uno librado por empresas privadas. Las leyes de guerra internacionales aún no cuentan con un consenso en este tema, pero en 2001, la ONU hizo pública la Convención Internacional contra el reclutamiento, uso, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, que desde entonces ha sido ratificada ya por 46 países. Sin embargo, es necesario hacer notar que potencias militares clave como los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia, China y Ucrania. Ucrania, hoy estaban hablando de que se presentaron mercenarios de un tipo que es muy rico, o sea, que es rico, y pagó a ciertos mercenarios creando como su propio pelotón. Salió en una noticia. Japón, las dos Coreas, India, Pakistán e Israel no se encuentran entre los países que han firmado o ratificado dicha convención, pues la mayoría de los adherentes de esta son naciones de África, el Medio Oriente y en Latinoamérica Perú, Uruguay. No. Chechenos no, si justamente los chechenos son aliados rusos.
Ecuador, Venezuela, Honduras, Cuba y Costa Rica. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like. Sí, la verdad que muy bueno el video, le vamos a dar like. Importante, amigos, importante mostrar esto. Me parecía importante mostrar esto porque estamos en una guerra donde están cometiéndose crímenes de guerra. Lo que están haciendo los rusos con la población civil ucraniana son crímenes de guerra. Momo, ¿qué pensás de qué? Momo, ¿qué pensás de la postura de Argentina? Sinceramente, amigos, no sé si hay una postura argentina. Yo creo que Argentina, la postura que debería tomar es la de estar en contra del avance ruso, pero más no podemos hacer y no nos corresponde. Yo no me metería en una guerra, no mandaría tropas, no haría ninguna estupidez de ese tipo. Ninguna estupidez de ese tipo. Como si hubiera algo para mandar igual. Amigos, siempre hay algo para mandar. Momo, ¿ese motín de guerra del que comentaste antes es legal? Sí, amigo. El motín de guerra existen dos tipos de motines de guerra. Uno es el que uno se lleva el botín de guerra. El botín de guerra, no sé por qué pensé en motín. El botín de guerra que uno se lleva en enfrentamiento es una cosa, ¿no? O sea, mataste a un soldado, que lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, se veía mucho. Ahora ya no es tan común. Pero en la Segunda Guerra había mucho de eso y se llevaban cosas del soldado al que mataban o que encontraban tirado por ahí. Fíjense que lo van a ver mucho en películas y en series, que los soldados iban y empezaban a revisarlo. Entonces a los alemanes lo que se les veía primero, que era el reloj, la Luger, ¿sí? O alguna condecoración o pin. Había algunos, por ejemplo, si mataban un alto cargo, por ejemplo, en el caso de las SS y de la SA, llevaban la daga, la famosa daga de la SS y la famosa daga de la SA, que es esta. Esto era un objeto muy buscado, pero lo tenían pocos. Entonces se lo looteaban, lo que se llamaba lootear. ¿Ven? Miren esto. Esto ya era de otro rango, porque no es del mismo metal, como pueden ver en esta, que esto es una réplica, ya les digo, en este estado no hay nada, o sea, no hay nada en ese estado, es imposible que esté en ese estado, no sé que haya estado guardada sin salir de una caja de fábrica, pero no es del mismo color. Acá tenemos las diferencias. La negra es de la SS y la marrón es de la SA. Este era un objeto muy buscado en la Segunda Guerra Mundial.